Pedirla, si no tiene confianza con su pastor, pues está el copastor y están los diáconos. O sea, las puertas están abiertas ante cualquier situación. No es que no exista la consejería, sí existe, ¿no? Pero tienen que pedirnos el tiempo para darles el tiempo. Está allí. En segundo lugar, estamos necesitando una cocinera en el CDI, ¿verdad? Hoy se contratan a medio tiempo. Tiene seguro social, tiene FP, tiene todas las prestaciones de ley y es una ventaja. Ahorita, pues, servir en el CDI con esas condiciones, ¿verdad? También se necesita un tutor. Así es que si saben de alguien que nos puede ayudar en la tutoría o en la cocina, y lo pueden recomendar, que hablen con la hermana Brenda para, para llenar la solicitud y esperar que se incorporen al equipo. La verdad es que nos hace falta esos dos elementos y son fundamentales para nosotros para poder dar un buen servicio a nuestros niños. Si no, entre el personal que tenemos actualmente, les toca ver cómo salen, pero salen adelante, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Por otro lado, con ustedes me gustaría hablar un segundito. Solo es una pregunta que necesito hacerles al final y iniciamos el estudio de esta tarde. Vayan conmigo a Santiago, solo vamos a leer 2 versículos. Capítulo 4, versículos 11 y 12. 2 versículos nada más, pero que tienen una profundidad y una enseñanza muy buena para nosotros. Esto es preventivo y es correctivo. O sea, tiene esa cualidad. Es preventivo y es correctivo, ¿verdad? Así es que es importante que tomemos en cuenta el consejo para que nosotros nos eduquemos un poco, nos corrijamos un poco nuestra forma de actuar, porque de este mal ninguno de nosotros creo que se salve, excepto tal vez los mudos, y quizás ni los mudos, porque los mudos a través de señas tal vez ahí se entienden, ¿verdad? No hablan, pero a través de las señas dicen mucho. Vamos a leer del capítulo 4, los versículos 11 y 12, únicamente 2. Dice la Escritura, hermano, y nos vuelve a decir hermano, o sea, vean que la Escritura de Santiago va dirigida siempre a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como personal y único Salvador. Así que va más orientado a nosotros. Aquel que no ha recibido a Cristo es como su personal y único Salvador, pues quizás se le entiende y se le sugiere, se le aconseja que haga profesión de fe, que reciba a Cristo, que nazca de nuevo y que se deje guiar por el Espíritu Santo. Pero Santiago ha venido en su carta insistiendo desde el principio y dice, hermanos, y nos dice, ¿verdad? Miren, hermanos, parafraseando, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, o sea, está hablando de la congregación, ¿sí? Y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
Está bastante claro, ¿verdad? Pero hay que profundizar. Señor, te damos gracias por esta tarde, te pedimos tu dirección, que tus palabras vengan directamente de ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviendo en la congregación, que podamos entender, que podamos tomar consejo o la reprensión y que esto genere un cambio en nuestra vida personal que tanto lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título es El pecado de la murmuración. Ese es el título. Entonces, de entrada, ya saben, murmurar es pecado. De entrada. Santiago se ocupa en estos dos versículos de un error en el cual muchas veces hemos caído. Unos más, otros menos. Pero lo cierto es que si esto es un hábito, entre nosotros la palabra de Dios lo condena desde cualquier punto de vista. Desde cualquier punto de vista que usted lo vea, de la forma en que usted lo conjugue, el verbo murmurar, Dios no está de acuerdo. ¿Cómo lo conjugamos? Primero, yo, ¿verdad? Yo murmuro. Tú murmuras, él murmura. Nosotros murmuramos, vosotros murmuráis, ellos murmuran. Si no lo tiene claro, ahí está, sabemos todo, ¿verdad? ¿Estoy bien, profesor? Profesor Josué, estamos bien, conjugué bien el verbo. Si lo malo es practicarlo, es lo que nos está diciendo en la palabra, no que lo conjugue bien, me va a decir. ¿Qué conceptos le podemos dar? Murmurar es hablar en contra de. Murmurar es hablar en perjuicio de un ausente, criticando sus acciones. Creo que muchos lo hemos hecho o lo hacemos a diario. Y regularmente, cuando murmuramos, la persona sobre la cual nosotros estamos murmurando, sobre quién estamos murmurando, no está presente. O sea, no le decimos las cosas de frente, sino que no está presente. Él, dicen por ahí, siento que me zumban los oídos. ¿Verdad? Quizás alguien está hablando mal de mí, ¿verdad? Ese es el dicho. Pues no se equivoca. No se equivoca. Hablar entre dientes es murmurar, manifestando queja o disgusto contra otro. Musitar, gruñir, decir algo en tono bajo. Miren, la murmuración tiene lugar cuando las cosas no salen como se esperaba. Es decir, por ejemplo, le dieron la posición, la plaza, el puesto a otro y no nos lo dieron a nosotros. Entonces empezamos a murmurar. ¿En contra de quién? De quienes deciden o quienes recomiendan o nuestro jefe. Empezamos a murmurar. No salieron como nosotros lo esperábamos. Y entonces nuestra inconformidad la demostramos murmurando de la situación que ha sucedido. También murmuramos cuando las expectativas no concuerdan con la realidad, ¿no? La realidad es una y las expectativas que nosotros teníamos son otras, ¿no? Y dice que ese es el caso, por ejemplo, de que cuando juegan, por ejemplo, en Navidad, hoy acaba de pasar, ¿no? Juegan al amigo secreto en el trabajo o en el ministerio, ¿no? Y se intercambian los regalos, ¿no? Pero de repente va alguno, le salió un regalo con una sorpresa de la tienda, ¿no? Entonces la expectativa que tenía, miren lo que me dieron de regalo. O le regalan una toallita de mano, y a otro le regalaron un perfume de marca, ¿no?
Y usted con su toallita de mano, mire lo que me regaló. No, diga, esto lo voy a botar. No, yo esto lo voy a regalar. Y se lo comenta a otro, la inconformidad. Porque usted esperaba otra situación, esperaba que se diera otra cosa, ¿verdad? Entonces, se da ese tipo de situaciones diría yo, en la vida. Como habrán notado, ya Santiago nos ha venido hablando ampliamente de la lengua, ocupó un capítulo. Y este es uno de los pecados que atacan y son parte de cuando nosotros no podemos refrenar nuestra lengua. La murmuración es un veneno en muchas ocasiones que corrompe las relaciones, así como lo veo. Es un veneno. La murmuración revela un corazón descontento. Y un corazón descontento, desconfiado, no solo está desconfiando del ser humano, sino que está desconfiando de Dios. Por lo anterior, la murmuración arruina, desbarata la relación que yo pueda tener con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo en la murmuración. Es decir, yo estoy murmurando contra mi hermano. Yo estoy murmurando con las situaciones que se están dando. Si yo no estoy murmurando contra Dios, pero cualquier cosa que yo haga en contra de mi hermano, en contra de mi prójimo, es como que esté en contra de Dios. Entonces, por eso decimos que la murmuración rompe, daña en alguna medida la relación que yo pueda tener con Dios. Porque la murmuración significa calumniar o hablar en mal de una persona a sus espaldas. Y de acuerdo a Santiago, esto no debe suceder entre nosotros. Iglesia, esto no debe suceder entre nosotros. Esto no debe suceder en la congregación, esto no debe suceder en los ministerios, esto no debe suceder en su casa, su trabajo. Esto no debe suceder, hermano. ¿Y por qué? El primer principio es porque usted y yo somos hermanos. Somos hermanos. Tenemos que respetarnos. Cuando nos murmuramos, no nos estamos respetando a nosotros mismos. Dejamos de respetar a nuestro hermano. Entonces, por eso no debemos hacerlo. También no debemos murmurar, porque yo no soy juez de mi hermano. Así de sencillo. Y al murmurar, como decía Santiago, lo dice aquí, te vuelves un juez. Pero tú no eres juez, dice. Tú no eres juez para que estés murmurando. Y en tercer lugar, porque yo soy como mi hermano. ¿Qué quiero decir? Que al igual que como él, yo corro el riesgo de equivocarme en algo que hago, y muchas veces me equivoco más que a quien estoy criticando. Muchas veces también yo no veo que el que está cometiendo el error soy yo al criticar a mi hermano. El primero que está cayendo en el error soy yo por criticar a mi hermano. Pero eso no lo veo, sino que simplemente me dedico a criticarlo. El Señor Jesús nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y usted cree que los discípulos se salvaron de esa situación? No, si también murmuraron. También anduvieron murmurando. Y el Señor Jesús, que conocía sus corazones, en varias ocasiones, les dijo, bueno, ¿y ustedes qué traen? ¿Cuál es la discusión que ustedes traen? ¿Cuál es el problema? Él ya sabía acerca de qué va. Pero ellos mostraban su inconformidad murmurando entre ellos. Y el Señor Jesús lo sabía.
Y el Señor Jesús lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, porque Él es omnisciente. Así de simple. Porque Él está en todo lugar. A través de su Espíritu Santo, Él está en nosotros. Y Él se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Esa es una realidad, no la podemos evitar. Entendamos, hermanos, que Dios nos ha dado una lengua, una boca, para bendecir a nuestros hermanos y para bendecir al prójimo. No nos la ha dado para maldecir a nuestros hermanos ni a nuestro prójimo. Saben, en la palabra de Dios vemos muchas ocasiones en que hubo murmuraciones que trajeron graves consecuencias, gravísimas consecuencias. En el capítulo 14 de Números encontramos la situación cuando Moisés envía a 12, un representante por cada una de las tribus, y los manda a que fueran a evaluar, a mirar cómo era la tierra prometida que Dios había prometido. Y ellos fueron. De esos 12, 10 vinieron hablando cosas negativas de la tierra prometida. Se pusieron totalmente negativos. Su confianza no la depositaron en Dios. Pero hubo 2 que sí venían muy entusiasmados de lo que habían visto. Y tenían una fe tan grande, pero tan grande, y una convicción de que Dios estaba con ellos y que si los problemas que iban a enfrentar al llegar a la tierra prometida, Dios sería con ellos, no había forma de que les detuvieran para obtener la tierra prometida. Pero los otros 10 no estuvieron de acuerdo. Y su temor, su falta de fe, su falta de convicción, su falta de creerle a Dios, hizo que el pueblo empezara a murmurar. Murmuraron tan grande, tan alto, tan fuerte, que crearon un problema que entre esa población, cuando empezaron a murmurar, estaban dispuestos, así como lo oyen, de apedrear a Josué y a Caleb. Y si las cosas seguían más allá, iban a apedrear a Moisés y iban a apedrear a Aarón. Así de sencillo. ¿Qué trajo como consecuencia? Su falta de fe, su falta de convicción y su murmuración. En primer lugar, que nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, escuchara sus murmuraciones, se molestara tanto que estuvo a punto, así como lo oye, a punto de acabárselos. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? El Señor estaba llegando, como dicen, hasta aquí. El vaso se estaba rebalsando, la pita se estaba rompiendo por lo más delgado. Esta no es la primera murmuración. Ya hubo murmuraciones por el agua, ya hubo murmuraciones por la comida, ya hubo murmuraciones por todo. Y esto, dijo, ¿hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo usted y yo le vamos a creer al Señor cuando nos ponemos a murmurar y a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿En qué papel quedaron toda esa gente que murmuró, que no le creyó a Dios,
que no creyó en lo que habían visto Josué y Caleb, que no tuvieron esa fe de que Dios estaba con ellos y no había forma que lo detuvieran. En el papel débiles y cobardes. Y Dios no quiere a los débiles ni a los cobardes. Dios quiere que seamos fuertes. Y nos convertimos en fuertes. Y somos fuertes cuando le creemos siempre a Dios. Si usted no le cree a Dios, eso para él no está. No le dijo, te voy a dar un pueblo mucho más fuerte, mucho más grande. Me lo voy a acabar a todos ellos. ¿Por qué? Por la murmuración. ¿Saben qué hizo Moisés? En el siguiente versículo les dice, pero Moisés respondió a Jehová, los oirán los egipcios, luego lo van a oír. Porque de en medio de ellos lo sacaste a este pueblo con tu poder. ¿Y qué van a decir los otros pueblos? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que los sacaste al desierto para matarlos? Mira, Señor, te vas a crear una fama de que sacas a alguien de Egipto para matarlo. Porque tú sacas a alguien de Egipto, porque tú sacas a alguien de allí, del pecado, para darle salvación y vida eterna, no para matar. Moisés abogó por ello. Moisés tenía un corazón de pastor grande y hablaba con Dios como se habla con un amigo. Igual que usted tiene esa misma capacidad de hablar con Dios como se habla con un amigo. El problema es que muchas veces no lo hacemos. Ese es el punto. Murmurar es una afrenta a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no confío en el tiempo de Dios. Y entonces empiezo a murmurar. Empiezo a hablar con otros de mi situación, de mis problemas, de mis enfermedades, de mis dificultades. Y dejo de lado hablar con Dios. No estoy confiando en el tiempo de Dios. En segundo lugar, no estoy confiando en la provisión de Dios. Estos no confiaron en que Dios les iba a proveer de todo para poder conquistar la tierra prometida. Y muchas veces nosotros estamos desconfiando de que Dios nos dé todas esas bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. En tercer lugar, cuando murmuramos muchas veces desconfiamos de que Dios tenga el control. Y sépalo, hermano, Dios tiene el control de todo. Dios tiene ese control. Así es que deje de pensar que Dios se ha olvidado de usted, que Dios se ha olvidado de su problema, que Dios no le está escuchando, que ya han pasado tantos días y que usted sigue en la misma situación. Lo peor del caso es que lo comenta con otros. Y al comentarlo con otros, en lugar de incentivar a otros para que la fe de otros se mantenga, debilita la fe del otro. Sí, de veras, hermano, cada vez va peor. Y yo igual, dice el otro. Es que Dios no nos quiere, es que Dios no me escucha. Claro que Dios te escucha. Claro que Dios nos ama. Pero las cosas se dan en el tiempo de Dios. Es que no confiamos en que Dios es bondadoso, en que Dios es milagroso, en que Dios es misericordioso, en que Dios es amor, en que Dios es todo para nosotros. Pero a veces se nos olvida. Y a veces entre nosotros somos un mar de lágrimas, somos un mar de quejas, somos un mar de problemas. Cuando tenemos a Dios, esperando ver cuál es nuestra reacción y esperando
algo diferente de nosotros. ¿Qué es lo diferente? El problema principal es no manifestar tu frustración. Ese no es el problema. El problema principal no es que presentar tu disgusto, tampoco es el problema. El problema principal es tu contrariedad. Estás contrariado, estás débil, estás frustrado, no aprobás lo que está sucediendo. Ese no es el problema. El problema principal es que no vas de manera directa a donde está el problema, a quien puede solucionar el problema. Y el primero que nos puede solucionar el problema es Dios. ¿Por qué no vienes directamente a tu líder? ¿Por qué no vienes directamente a tu jefe? ¿Por qué no vas directamente donde tus padres? ¿Por qué no vas directamente al pastor o al diácono o al directivo? ¿Por qué no vas y planteas cuál es tu posición, cuál es tu disgusto, cuál es lo que te está pasando, tus diferencias, cuál es tu opinión o lo que sea? Pero ¿por qué no lo haces de manera directa? Sino que murmuras. Sino que a la vuelta de una reunión en la cual se exponen las cosas, vas allá y vas murmurando. ¿Por qué no levantaste la mano? ¿Ah? Se reunió tu jefe, le dio los nuevos lineamientos del año, le dijo que hoy el que llegara 10 minutos más tarde le iba a hacer una acción disciplinaria, que ya no tienen media hora para comer, que solo les van a dar 15. Y una serie de disciplinas que impusieron. Los reunieron a todos, ahí estuvieron. Estas son las reglas del juego. Y tú sales de la reunión con tus compañeros y allá estás hablando de ese viejo. Porque sí decimos a veces, que el viejo ese viejo es tu jefe, ¿no? Es que es mi tata. Ya no es tu papá, es tu tata, el viejo ese. Es que el viejo ese se le ha ocurrido algo al pastor. No, lo de viejo está bien, porque es una verdad, estoy viejo. Y pelón. Es lo que le he metido. ¿Y vos qué decís? Ah, yo también. ¿Estás de acuerdo? Yo también. ¿Por qué no hablaste en la reunión? ¿Por qué no vas directamente? ¿Por qué no te sientas, analizas y miras? Sí, de verdad que no me parece. Y pides un espacio de tiempo, buscas un momento adecuado, un momento oportuno. Pero deja de murmurar, porque en la murmuración va la crítica, porque en la murmuración vas despidiendo todo tu disgusto y todo lo que tienes adentro. ¿Qué es lo que pasa? De eso estamos hablando. De eso no quiere decir Santiago. Otro caso conocido tenemos siempre ahí con Moisés. Y se volvió una afrenta a Dios. Aarón y María. Yo más creo que María. María creo que inició de la mano de Moisés el asunto. No creo que haya sido tanto Aarón. Entre nosotros los varones somos un poco más permisivos, pero ustedes, las hembritas, hay cosas que a veces no están de acuerdo. Y Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita. Pero ellos no estaban de acuerdo. Era una mujer cusita. Y empezaron a criticar a Moisés. Pero el punto no es ese. El punto fue que dice uno de ellos que solo Moisés puede profetizar. Si también Dios
también puede profetizar a través de nosotros. Es decir, y que solo él puede ser el líder. Si también yo puedo ser líder. Los tres eran levitas. Si alguno no ha reparado en eso, en la escritura, les cuento. Eran levitas. Por eso es que Moisés tenía la capacidad de ser sacerdote. Moisés, Aarón y María eran de la tribu de Leví. Y María era conocida como profetisa. ¿Y que solo él puede profetizar? Si Dios puede hablar a través de nosotros. ¿Sabe lo que estaban queriendo decir? Este Moisés se consiguió su mujer. Porque así hablamos cuando estamos criticando, ¿no? Esa mujer que se consiguió, ¿no? La vieja esa, ¿no? Con la que anda ahora. ¿Mm? Eso le quita la posibilidad de que sea líder. Y para mí, ya los han oído, yo ya lo hubiera quitado no una, lo hubiera quitado 10 veces. ¿Han oído a alguien hablar así? Yo no creo que no lo hayan oído. ¿Y tú quién eres? ¿Eres hacedor de la ley? ¿Eres juez? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Dice Santiago. Si el Señor, en su sabiduría y en su soberanía, hubiera querido quitar a Moisés, no hubiera quitado un solo plomazo, ¿no creen ustedes? Pero si el Señor le permitía lo que le están permitiendo, es la soberanía de Dios. ¿Y usted por qué se mete en la soberanía de Dios? Bueno, le cuento lo que pasó en ese capítulo de Números 14, donde habló, donde el cual viene, número 12 es, viene y dice, María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. ¿Saben quién le oyó? Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Viene el Señor y se da cuenta de la situación de estos dos. Salgan los tres. Se los llevan afuera, reprende a los dos y a María la llena de lepra. Por andar murmurando. Por andar murmurando. ¿Saben qué hizo Moisés? Le dijo al Señor, pero Aarón también. Si este bocón no se quedó callado, si este estuvo hablando, llenarlo de lepra también a él. ¿Por qué solo a ella? A él también. Y como estaban fuera del campamento, ya con lepra aquella, se tenía que quedar 7 días afuera hasta ver qué pasaba con su lepra. Pues echate a este también. Esto están hablando en contra de mí. ¿Creen que eso hizo Moisés? No. Abogó por ella y abogó por él, para que les perdonara. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de pastor. Porque tenía un corazón que amaba a sus hermanos. Porque independientemente de lo que pasara, Moisés era diferente.
Y la Escritura dice que Moisés era un hombre muy manso, muy humilde. Aquí nos dejó una lección también el Señor. Él no lo hizo delante de todos nosotros. Llamarle la atención a María, a Aarón. Pero hizo algo que usted y yo deben entender para que se acabara la murmuración. Vengan los tres y vámonos afuera. Vengan los tres y vámonos a ese cuartito. Y allí los tres les planteó lo que estaba sucediendo. No son claras las cosas. Habló de manera directa y aparte con los que estaban cometiendo el problema. Los confrontó y en ese mismo momento los disciplinó. Los enseñó el Señor en esta acción cómo se arreglan los problemas. Cara a cara, de manera directa y con los que están metidos en la situación. No murmurando detrás. El Señor no se fue con Moisés y dijo, mirarle, estos están ahí murmurando contra vos. ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Vos qué decís? De ninguna manera. Trató el problema de manera directa. Son enseñanzas que nosotros debemos de tomar. Pero ¿qué hubiera hecho usted? ¿O qué hubiera hecho yo? Ni me lo quiero imaginar cómo hubiéramos actuado en nuestra carne. Murmurar, ¿saben? En la palabra de Dios queda al mismo nivel de muchos otros pecados. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Pablo lo trató de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Pues me temo, vamos a ver, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desorden. A la par de que puso las murmuraciones Pablo en la palabra de Dios, a la par de que otros pecados los puso, a la par de maledicencias, contiendas, envidias, iras, divisiones. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Allí puso la murmuración a la par de esos otros pecados. Pablo las deja a un mismo nivel que todos esos pecados. Ya que los unos son consecuencias de los otros, ¿o no? Cuando hay envidias, hay murmuraciones. Cuando hay contiendas, hay murmuraciones. Cuando hay divisiones, hay murmuraciones. ¿Para qué hayan divisiones? Ha habido murmuraciones primero. Las han pensado, las han platicado entre este grupo y el otro grupo y se han dividido. Por eso Pablo las pone al mismo nivel, el pecado. Lo pone en la misma línea, la murmuración, que todo esto, que las envidias, las divisiones, las maledicencias, las contiendas, la soberbia y los desórdenes. Lo pone al mismo nivel. Tengamos por seguro que las murmuraciones afrentan las relaciones que nosotros tenemos con los demás. Si no, veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, 14 y 15. Dice así. Haced todo, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios,
sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero si nosotros somos parte de las murmuraciones, no somos parte de todo lo demás. Donde hay murmuraciones, donde hay pleitos, es donde hay pleitos. Y donde hay pleitos hay personas que son infelices. La murmuración lo que hace es crear descontento, fomentar la rivalidad, crea en muchos casos heridas que son difíciles de sanar. ¿Por qué? Porque nosotros difícilmente olvidamos a aquel que andaba hablando de nosotros, ¿o no? Si usted se pone a pensar, dice, me acuerdo si ese fulano anduvo diciendo cosas de mí. ¿Ah? No me olvido. Esas heridas ahí están. Son difíciles de sanar. Difíciles de sanar. La murmuración siempre trae consecuencias negativas. La murmuración es tan peligrosa como un virus. Se transmite de boca en boca, así como el catarro, la gripe y el COVID. A ese mismo nivel está la murmuración. Así como el COVID mató tanta gente, las murmuraciones muchas veces han matado a muchos. ¿Qué hacer? Primero, miren, no le echen más leña al fuego, hermano. No ve el problema y usted llega, evite echar más leña al fuego. Es una forma. La murmuración, usted y yo debemos de cortarla de raíz. Cuando usted llega y está murmurando, o es con usted de manera directa, involucra la murmuración. Al murmurador que viene hacia usted, cambia el tema. De alguna manera, cambia el tema. Mira, ¿qué tal? ¿Verdad que el Real Madrid perdió con el Barcelona? Perdón, José. Cambia el tema. No, se ganó el Madrid después, no, 5 algo. Pero ya cambió el tema, cambia el tema, evite esas personas. Abundamos, eso que nos gusta criticar, abundamos. Evítenos, sáquenos. Problemas, dudas, inconformidades, trátelas de manera directa. Evite participar cuando vea que es un grupito que está haciendo eso, evite, ¿no? Vaya a tomar agua, vaya al baño. No es necesario que entre en confrontaciones, porque cuando hay murmuraciones hay confrontación. Y si usted va y a la hora de estar en ese grupito, usted dice algo en contra, a favor del que están, contra el que están hablando, usted inmediatamente se convierte en un problema. Tenga en cuenta que aunque las murmuraciones no sean contra Dios, siempre son una afrenta a Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado hablar de mi hermano. Esa es la verdad. Por ahí dice un refrán popular, dice, dadme un hombre que no peque con la lengua y lo tendré como un santo. ¿Saben? Una mujer va a confesarse que había estado murmurando, criticando, creando falsos o hablando de algo que no tenía suficiente fundamento para hacerlo. Había pecado en ese sentido contra otra persona. Quien recibió la confesión le dijo, está bien, hija, le dijo, ve a tu casa, le dijo, y tráeme una gallina. Pero en el camino, desde tu casa hasta acá, le dijo, desde que salgas de tu casa empiezas a quitarle las plumas. ¿No? O sea que tú todo el camino le vas a ir quitando las plumas a la gallina. Y la mujer pensó, este maestro quizá ya la quiere ya peladita, ya para solo coserla.
Y llegó una gallina desplumada. Vaya, eso está bien, me parece. Ahora le dijo, quiero que regreses por el mismo camino donde viniste y que recojas cada una de las plumas que le has quitado a esa gallina. ¿Qué le dijo? Sí, regresa con la gallina y recoge cada una de las plumas. Eso es imposible, le dijo. El viento ya se llevó las plumas. No voy a hallar todas las plumas, le dijo. Pues así como el viento se llevó las plumas de la gallina, así es imposible que usted y yo retiremos las murmuraciones, las críticas y las calumnias que salen de nuestra boca, hermano. Esa es la realidad. Todos los hijos de Dios debemos estar más dispuestos a salvar a nuestro prójimo que a condenarlo. Esa debe ser nuestra lucha. Cristo vino aquí para salvar lo que se había perdido. Y usted y yo estamos puestos en este mundo, mientras el Señor no nos llame, para salvar lo que se ha perdido a través de trasladar el Evangelio de la palabra de Dios, no para condenar. Porque Dios no nos ha declarado a nosotros jueces. Para no murmurar, hermanos, debemos ser sinceros. Debemos ser fieles, debemos ser transparentes, pero principalmente aprender a cerrar nuestra boquita. Abrámosla si es para bendecir, si es para enseñar, si es para testificar, si es para llevar la palabra de Dios a quien no la conoce. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por todo lo que en ella está escrito y tiene acá, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos porque sé que todos hemos caído en este pecado de la murmuración. Que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a refrenarnos para no seguir en ello. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, levanta su mano y lo baja de inmediato. Quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien en esta tarde que no tiene a Cristo en su corazón? Bueno, creo que todos somos hijos de Dios y todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nos ponemos de pie, vamos a cantar una alabanza para despedirnos. No los veo muy convencidos, los veo algo enojados. A ver cómo hacer para que no salgan enojados conmigo, ¿verdad? Y no salgan murmurando. Dios nos bendiga. Dios